Este día te presento 5 historias paranormales las cuales ocurrieron a taxistas en México. No te las pierdas y regálanos un like. Además, suscríbete a nuestro canal. Este relato que voy a contar me ha atormentado durante años, y cada vez que recuerdo aquella noche me pregunto si pude haber hecho algo para evitar lo que pasó. Trabajo como taxista en una ciudad del norte de México, y aunque he vivido experiencias extrañas durante mis turnos nocturnos, nunca imaginé que una simple conversación telefónica cambiaría la vida de mi familia para siempre. No me atrevo a decir mi nombre, pero necesito contar lo que ocurrió. Aquella noche de marzo había sido particularmente lenta. Eran casi las 11 cuando recibí una llamada para recoger a una pasajera en una colonia que no conocía muy bien. Al llegar al punto indicado, vi a una mujer de mediana edad esperando bajo un poste de luz. Vestía completamente de negro y llevaba el cabello recogido. Se subió al asiento trasero sin decir palabra y me dio una dirección que quedaba al otro lado de la ciudad. Durante el trayecto mi hermana me llamó al celular. Estaba muy alterada porque su hijo de 5 años había tenido otro de sus berrinches terribles. Le dije que podía hablar porque la pasajera parecía estar distraída mirando por la ventana. Mi hermana me contó que el niño había roto varios platos durante la cena. Había golpeado a su abuela cuando trató de calmarlo, y había gritado durante más de 1 hora sin parar. Me confesó que ya no sabía qué hacer con él, que el comportamiento del pequeño cada día empeoraba más. Le dije que tal vez necesitaba llevarlo con un psicólogo infantil, que no era normal que un niño de esa edad fuera tan agresivo. Mi hermana me respondió que ya lo había pensado, pero que su esposo se negaba porque decía que solo era una etapa. La conversación se extendió por varios minutos mientras yo manejaba por las calles poco iluminadas de la ciudad. Le aseguré que todo se iba a solucionar, que los niños a veces pasan por periodos difíciles, aunque por dentro lo catalogaba como un malcriado. Fue entonces cuando la pasajera habló por primera vez. Con una voz tranquila pero firme me dijo que había escuchado toda la conversación. Le contesté que no era su asunto, pero ella continuó hablando como si no me hubiera escuchado. Me dijo que ella formaba parte de una secta satánica, que se dedicaba a reclutar menores con cierto tipo de energía, especialmente aquellos que mostraban comportamientos violentos desde una temprana edad. Sus palabras me helaron la sangre. Le dije que dejara de decir tonterías, pero ella siguió explicándome que ya habían identificado a mi sobrino y que pronto se lo llevarían. Me aseguró que el pequeño tenía exactamente el perfil que ellos buscaban para sus rituales. Traté de verla por el espejo retrovisor, pero la oscuridad del asiento trasero no me permitía distinguir bien su rostro. Su voz sonaba completamente serena, como si estuviera hablando del clima. Le grité que estaba loca, que si no se callaba le iba a bajar del taxi inmediatamente. Ella se rió de una manera que me puso la piel de gallina y me dijo que ya era demasiado tarde, que el proceso ya había comenzado desde el momento en que escuchó la descripción del niño. Cuando llegamos a su destino, me pagó exactamente lo que marcaba el taxímetro y se bajó sin decir más. La vi caminar hacia una casa completamente oscura y desaparecer en la entrada. Al día siguiente mi hermana me llamó llorando desesperadamente. Su hijo había desaparecido durante la madrugada. No había señales de que hubieran forzado la puerta o las ventanas. Simplemente el niño ya no estaba en su cama cuando fue a despertarlo para el desayuno. La policía investigó durante semanas, pero nunca encontraron pistas que los llevaran al paradero del pequeño. Regresé varias veces a la dirección donde había dejado a la pasajera, pero la casa estaba abandonada y los vecinos me dijeron que llevaba años así. Nunca volví a ver a aquella mujer extraña, y mi sobrino jamás apareció. Han pasado 3 años desde aquel día, y mi hermana sigue esperando noticias de su hijo. Cada noche cuando manejo por esas calles oscuras, no puedo dejar de pensar que tal vez debía haber hecho algo más, que tal vez debía haber tomado en serio las palabras de aquella pasajera desde el primer momento. El remordimiento me consume porque siento que de alguna manera contribuí a lo que pasó, que mi conversación telefónica le dio toda la información que necesitaba para encontrar a mi sobrino. Siento que quizás se subió un espectro a mi taxi, o una persona con cierta conexión con uno.
Este relato que voy a contar es sobre la peor decisión que he tomado en mi vida, y desde entonces vivo con el terror de las consecuencias que esa elección me traerá. Trabajo como taxista en una ciudad del centro de México, y aunque siempre he sido una persona religiosa que va a misa los domingos, aquella noche hice algo que va en contra de todo lo que me enseñaron. No puedo decir mi nombre porque me da vergüenza admitir lo que pasó, pero necesito contarlo para ver si alguien puede ayudarme. Era una madrugada de noviembre cuando recogí una pasajera en una esquina muy solitaria. La mujer parecía normal al principio. Vestía un abrigo oscuro y tenía el cabello largo y negro que le cubría parte del rostro. Se subió al asiento trasero y me pidió que la llevara a las afueras de la ciudad, a una zona que yo conocía pero que siempre me había parecido inquietante porque no había muchas casas y la mayoría estaban abandonadas. Durante los primeros minutos del viaje todo transcurrió con normalidad. Ella permanecía en silencio mirando por la ventana, y yo me concentraba en manejar por las calles poco iluminadas mientras escuchaba música de la radio en un volumen bajo. Era una noche fría y había poca gente en las calles, lo cual era normal para esa hora. No tenía ninguna razón para sospechar que algo extraño estaba a punto de suceder. Fue cuando íbamos por una carretera oscura, lejos del centro de la ciudad, que la mujer comenzó a hablar. Su voz sonaba diferente, más grave y perturbadora que cuando me había dado la dirección. Me dijo que sabía que yo tenía problemas económicos, que mi esposa estaba enferma y que necesitaba dinero para sus medicinas. Era cierto, pero no entendía cómo ella podía saber esos detalles tan íntimos de mi vida. Luego me hizo una propuesta que me heló la sangre. Me dijo que si le entregaba mi alma yo sobreviviría a lo que estaba a punto de pasar. Le pregunté de qué hablaba, pero ella solo se rió de una manera que me puso la piel de gallina. Fue entonces cuando miré por el espejo retrovisor y vi que sus ojos habían cambiado completamente. Sus pupilas habían desaparecido, dejando solo un blanco brillante que parecía brillar en la oscuridad de la noche. En ese momento perdí el control del vehículo. El volante comenzó a moverse por sí solo. No podía hacer que girara por más fuerza que aplicara. Traté de presionar los frenos con todas mis fuerzas, pero el pedal no respondía, como si éste estuviera desconectado. Intenté abrir la puerta para saltar del taxi, pero la manija no funcionaba. Parecía estar soldada. El auto se dirigía directamente hacia el carril contrario donde venía un tráiler a toda velocidad. La mujer me seguía insistiendo que aceptara su propuesta. Me decía que era la única manera de salvar mi vida, que si no lo hacía moriríamos ambos en el choque que se acercaba inevitablemente. Yo gritaba desesperado tratando de recuperar el control del vehículo, pero nada funcionaba. Las luces del tráiler se hacían cada vez más grandes y brillantes mientras nos acercábamos al impacto. Cuando ya no había tiempo, fue cuando pude ver claramente el rostro aterrorizado del conductor del tráiler. Grité que aceptaba lo que me pedía. Inmediatamente todo se volvió negro con el sonido ensordecedor del choque de metal contra metal. Desperté 3 días después en un hospital. Los médicos me dijeron que había tenido mucha suerte por sobrevivir, que el accidente había sido terrible pero que mis lesiones no eran tan graves, milagrosamente. Nunca encontraron a la pasajera, y según el reporte oficial yo viajaba solo cuando ocurrió el accidente. El conductor del tráiler se murió instantáneamente. Desde entonces vivo con el terror constante de que le entregué mi alma a un demonio, espectro, o quién sabe qué era. No puedo dormir bien. Me levanto sudando por las pesadillas y siento que algo oscuro me observa constantemente. Mi esposa dice que he cambiado mucho, que ya no soy el mismo hombre que era antes del accidente. No sé qué va a pasar conmigo cuando llegue mi hora, pero tengo la certeza de que no tengo un lugar asegurado en el cielo. Ahora te contaré la tercera historia en esta noche. Este relato me ha perturbado durante meses, y cada vez que subo a mi taxi recuerdo aquella tarde cuando vi algo que no debía existir. Trabajo como taxista en una ciudad del occidente de México, y aunque he presenciado muchas cosas extrañas durante mis años manejando por las calles, nunca había experimentado algo tan aterrador como lo que pasó ese día. No puedo decir mi nombre porque la gente pensaría que estoy loco, pero necesito contar lo que vi.
Durante varias semanas había seguido por televisión y redes sociales la noticia de un niño de 8 años que había desaparecido mientras caminaba de regreso a su casa después de la escuela. Vivía en una colonia humilde de la ciudad. Sus padres habían hecho una campaña desesperada para encontrarlo. Aparecían en todos los noticieros pidiendo ayuda y ofreciendo una recompensa por cualquier información sobre su paradero. La historia me había conmovido tanto porque yo también tengo hijos de esa edad. 10 días después de su desaparición, las autoridades encontraron el cuerpo del pequeño en un terreno baldío a las afueras de la ciudad. Las noticias reportaron que había sido víctima de agresión y que por eso había sido desvivido. Los detalles fueron tan perturbadores que muchos medios decidieron no mostrar fotografías del estado en que fue encontrado. Sus padres aparecieron en las noticias pidiendo justicia y que encontraron al responsable de tan horrible crimen. Fue 3 días después del hallazgo del cuerpo cuando ocurrió lo que me cambió para siempre. Era una tarde soleada y yo manejaba por el centro de la ciudad buscando pasajeros. Había tenido un día normal, sin nada fuera de lo común. Cuando decidí parar en un semáforo para revisar mi celular, mientras esperaba que cambiara la luz, miré casualmente por el espejo retrovisor para revisar el tráfico detrás de mí. Lo que vi me dejó completamente helado. En el asiento trasero de mi taxi estaba sentado el niño, que había aparecido en todas las noticias. Era él definitivamente. Lo reconocí inmediatamente por su rostro y su cabello, pero su apariencia era horrorosa. Tenía la piel ensangrentada y llena de moretones que se veían frescos, como si acabaran de hacérselos. Sus brazos y cara mostraban quemaduras que parecían hechas con cigarrillos, y su ropa estaba desgarrada y manchada de sangre seca. Mi primera reacción fue voltearme bruscamente para confirmar lo que veía, pero cuando giré hacia el asiento trasero no había nadie ahí. Volví a mirar por el espejo retrovisor y ahí estaba nuevamente, mirándome con unos ojos que reflejaban un dolor y una tristeza infinitos. Mis manos comenzaron a temblar y sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Fue entonces cuando el niño comenzó a hablar. Su voz sonaba ahogada y ronca, como si le costara trabajo respirar. Me dijo que no me asustara, que él no me iba a hacer daño a mí ni a nadie que fuera inocente. Me explicó que desde que murió había estado vagando por la ciudad en busca de la persona que le había hecho tanto daño. Me confesó que no podía descansar en paz hasta encontrar a su agresor y hacer que pagara lo que le había hecho. Durante 15 minutos completos, mientras yo manejaba por las calles sin rumbo fijo, el niño me contó detalles de su fallecimiento que no habían salido en las noticias. Me describió el lugar donde lo tuvieron raptado, el aspecto de su agresor y las cosas terribles que le hicieron antes de desvivirlo. Era información tan específica y perturbadora que sabía que no podía estar inventándola a mi mente, pero que tampoco podía revelarle a nadie porque no tenía manera de decirla. Además, corrí el riesgo de que me tomaran como un sospechoso. Cuando finalmente me armé de valor para hablarle y preguntarle qué podía hacer para ayudarlo, miré nuevamente por el espejo retrovisor y ya no estaba. Había desaparecido sin que me diera cuenta, dejándome solo con el terror de lo que acababa de presenciar. Desde ese día no he podido quitarme de la cabeza la imagen de aquel niño pidiendo justicia. Este relato que voy a contar es sobre la noche más terrible de mi vida, y desde entonces no he podido dormir tranquilo ni un solo día. Trabajo como taxista en una ciudad del sur de México, y aunque he manejado durante más de 15 años por estas calles, nunca había experimentado algo tan perturbador como lo que me pasó aquella madrugada. No puedo decir mi nombre porque me da miedo que la gente piense que estoy loco realmente, pero necesito contar esta historia para ver si alguien más ha vivido algo similar. Era una madrugada de octubre cuando terminé mi turno y me dirigí a casa después de una noche particularmente agotadora. Habían sido casi 12 horas manejando sin parar, recogiendo y dejando pasajeros por toda la ciudad. Lo único que quería era llegar a mi casa y descansar hasta el mediodía del día siguiente. La carretera estaba completamente vacía, como era normal para esa hora, y yo manejaba tranquilamente escuchando música en la radio para mantenerme despierto. Mi madre había fallecido 5 años antes de cáncer, después de una larga y dolorosa batalla contra la enfermedad. Fue una época muy difícil para toda la familia,
pero especialmente para mí porque era el único de mis hermanos que vivía en la misma ciudad y me había hecho cargo de cuidarla durante sus últimos meses. Aunque había pasado tiempo desde su muerte, todavía la extrañaba mucho y a menudo pensaba en ella durante mis recorridos nocturnos. Fue cuando iba por una recta larga y oscura que algo apareció de repente en medio de la carretera. Al principio pensé que era un animal o algún objeto que había caído de otro vehículo, pero cuando me acerqué más pude ver claramente que era una persona. Mi corazón se detuvo cuando reconocí de quién se trataba. Era mi madre, vestida exactamente con la misma ropa que llevaba puesta el día de su funeral. Se veía igual que siempre, con su cabello gris recogido y su vestido azul favorito. Inmediatamente traté de frenar el taxi, pero el pedal del freno no respondía. Presioné con todas mis fuerzas, pero era como si estuviera desconectado. Intenté girar el volante para esquivarla, pero tampoco funcionaba. Parecía estar completamente rígido. Lo más aterrador era que el auto comenzó a acelerar por sí solo, como si una fuerza invisible estuviera presionando el acelerador. La velocidad aumentaba cada segundo que pasaba. Mi madre me miraba directamente a los ojos con una expresión que nunca la había visto cuando estaba viva. Sus ojos reflejaban tristeza profunda, mezclada con algo que parecía reproche o decepción. No se movía de su lugar en medio de la carretera, simplemente permanecía ahí parada esperando el impacto inevitable. Yo gritaba desesperado tratando de controlar el vehículo, pero nada funcionaba. El choque fue horrible. Sentí claramente cuando el auto golpeó su cuerpo. Escuché el ruido del impacto y vi por una fracción de segundo su rostro contra el parabrisas antes de que desapareciera. Inmediatamente después el auto regresó a la normalidad. Los frenos funcionaron perfectamente. El volante giró sin problemas y pude detenerme completamente a un lado de la carretera. Bajé del taxi temblando y regresé corriendo al lugar donde había ocurrido el accidente, pero no había absolutamente nada. No había sangre, no había cuerpo. No había evidencia de que hubiera atropellado a alguien. El pavimento estaba completamente limpio y mi auto no tenía ningún rasguño visible. Traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, causada por el cansancio y el estrés, pero desde esa noche comenzaron las pesadillas. Sueño todas las noches con mi madre, pero no como la recordaba en vida. En estos sueños aparece con moretones y con líquido rojo. Me reprocha haberla atropellado y me persigue por pasillos interminables mientras grita mi nombre. Me despierto sudando y gritando, y mi esposa dice que hablo dormido pidiendo perdón. Han pasado 2 años desde aquella noche, y las pesadillas no han disminuido. Cada vez son más intensas y aterradoras. Ya no sé si lo que viví fue real o imaginario, pero el terror que siento es completamente auténtico. Lo que te quiero contar esta noche me ha perseguido durante meses, y cada vez que recuerdo aquella tarde me pregunto si pude haber hecho algo diferente para cambiar lo que pasó. Trabajo como taxista en una ciudad del centro de México, y aunque he tenido experiencias muy extrañas durante mis años manejando por estas calles, nunca había presenciado algo tan perturbador como lo que viví ese día. No puedo decir mi nombre porque me da miedo las consecuencias de contar esta historia, pero necesito sacármela del pecho. Era una tarde calurosa de julio cuando estaba parado en un semáforo esperando que cambiara la luz. Había tenido un día regular, sin nada especial, cuando de repente la puerta trasera de mi taxi se abrió, y una niña se subió con una determinación que me sorprendió. No podía tener más de 10 años. Tenía el cabello negro largo y vestía un uniforme escolar azul y blanco. Lo que más me llamó la atención fue la manera tan decidida en que actuó, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Antes de que pudiera preguntarle qué hacía, la niña me extendió un rollo de billetes que parecía ser mucho dinero. Me dijo una dirección que quedaba en las afueras de la ciudad, en una zona que yo conocía, pero que siempre me había parecido desolada, porque había pocas casas habitadas. La cantidad de dinero que me mostró era más de lo que normalmente ganaba en todo un día de trabajo, así que sin pensarlo mucho acepté llevarla donde me pidió. Durante los primeros minutos del viaje la niña permaneció en silencio, mirando por la ventana con una expresión seria, que no era normal en alguien de su edad. Yo manejaba tranquilamente pensando en lo afortunado que había sido de conseguir un viaje tan bien pagado,
La radio tocaba música suave y el tráfico fluía normalmente por las avenidas principales de la ciudad. Fue cuando ya íbamos por una carretera menos transitada, alejándonos del centro urbano, que la niña comenzó a hablar nuevamente. Su voz sonaba extrañamente madura para su edad, con una tranquilidad que me resultó inquietante. Me dijo que tenía algo importante que decirme, algo que yo necesitaba saber antes de que llegáramos a nuestro destino. Con la misma serenidad con que había pedido el viaje, me informó que ella moriría al día siguiente. Sus palabras fueron tan directas y precisas que por un momento pensé que había escuchado mal. Le pregunté qué había dicho, pero cuando volteé hacia el asiento trasero para mirarla directamente, ya no estaba ahí. La niña había desaparecido completamente, como si el viento se le hubiera tragado. Detuve el taxi inmediatamente y revisé todo el interior del vehículo. Las puertas seguían cerradas con seguro, las ventanas estaban subidas, y no había manera de que hubiera salido sin que me diera cuenta. Busqué por los alrededores de la carretera, pero no encontré rastro de ella. Lo más extraño era que el dinero que me había dado también se había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Regresé a la ciudad completamente confundido, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había pasado. Durante los siguientes días no pude dejar de pensar en las palabras de la niña, en su predicción tan específica sobre su propia muerte. Traté de convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el calor y el cansancio. 5 días después de aquel encuentro extraño, estaba viendo las noticias en mi casa cuando apareció un reportaje que me heló la sangre. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una pequeña en una calle desolada de las afueras de la ciudad. Cuando mostraron su fotografía en la pantalla, reconocí inmediatamente que era la misma menor que se había subido a mi taxi, incluso vistiendo el mismo uniforme. La noticia reportaba que había sido encontrada exactamente un día después de nuestra conversación, tal como ella me había dicho que pasaría. Desde entonces vivo con la inquietud de haber sido testigo de algo sobrenatural, de haber hablado con alguien que ya sabía cuándo y cómo iba a morir, aunque también tengo la teoría de que la pequeña ya no estaba en este mundo al momento en que se subió a mi taxi. No lo sé. Jamás encontré una explicación y me hace sentir mal el hecho de que acepté prestarle el servicio de transporte, aun cuando no debía, siendo motivado y persuadido por el dinero. Y esa es la razón principal por la que no digo mi nombre.